Brutal, familia, lo que ha pasado en las últimas horas. Resulta ser que en la tarde del sábado Concha Calleja se ha reafirmado en su información y sigue manteniendo que Kate Middleton estuvo en coma inducido y que tuvo graves problemas de salud a tal punto que su vida corrió peligro porque se complicó el posoperatorio. O sea, toda la información por la que la prensa británica durante estos últimos días de la semana la estaban criticando y clasificando de barbaridad la información que estaba dando y absolutamente falsa, ella se reafirma y se mantiene. Además afirma que están intentando desmentirla porque están nerviosos con el tema porque ella ha tocado una tecla que no querían que tocasen. Os lo cuento a continuación y vemos el vídeo. Es increíble, no me esperaba para nada que esto iba a escalar de esta forma, pero vamos a escucharlo. Ahora mismo los medios, mira, por aquí he reunido algunas cosas, ¿no?, que están diciendo la gente en Twitter. Concha Calleja está parada por negocios. Tomé el rumor del coma simplemente como eso, pero ella dijo, mi gente es sólida. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído el té sobre cómo los medios británicos pasan información a sus vecinos, ya que tienen un contrato invisible. Bueno, aquí están especulando con negocios entre la prensa española o colaboradores españoles, ¿no?, con prensa británica para que suelten información que ellos no pueden soltar. Breaking news. La periodista española Concha Calleja respondió después de que KP, Kensington Palace, negara los rumores de coma. Bueno, para mí el Palacio no ha desmentido el rumor. Solo está diciendo una revista, ¿vale? Reafirmo lo que dije, bla, 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 ¿vale? Mira, casadeborbón.info5.es, Casa de Borbón, Concha Calleja responde, lo vamos a escuchar ahora, ¿vale? Royalty Sadi, Concha Calleja from Fiesta. Bueno, esto lo vas a leer tú porque está en inglés. Vamos a ver el vídeo, pero no sin antes pediros a todos, por favor, si estáis aterrizando en este canal por primera vez, suscribiros, que es completamente gratis y aquí te vas a enterar de todo el salseíto. Vemos a Concha Calleja. A ver qué es lo que ha dicho. Hola. Vaya revuelo se ha armado con la información que diste aquí la semana pasada sobre el estado de salud y la recuperación. Bueno, no solamente revuelo con esto, es que también se formó revuelo porque Concha Calleja fue la que dijo que a Kate Middleton se le habían complicado las cosas en el posoperatorio y que por eso se había alargado tanto la baja como el ingreso. De Kate Middleton. Sí, bueno, está siendo, fíjate que aquí hablamos, dijimos las cosas yo creo que bastante claras. Mucho. Y al día siguiente, sorpresivamente, que además yo recuerdo haberlo es que al día hablado siguiente, contigo. efectivamente, de lo que dijiste, la Casa Real Británica emitió un comunicado. Vamos a recordar lo que dijiste y cómo se han hecho en eco todos los medios. Al día siguiente de lo que dijo, la Casa Real hizo un comunicado, pero no por lo que dijo Concha, sino porque le dieron el alta a Kate Middleton. Coincidió con el día en el que le daban el alta y con motivo del alta, la Casa Real lanzó ese comunicado donde, oye, pues todo ha salido bien, Kate está bien y está ya en su casa. La operación salió bien y el posoperatorio pues no salió tan bien. Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones y la decisión fue inducirla a un coma. Hubo que intubarla y hubo que... Es muy fuerte la información que está dando, si no es real. Inducirle a un coma. Su vida ha corrido mucho peligro. Ha corrido mucho peligro. De hecho, la preocupación en Casa Real era palpable. A ver, era una preocupación importante, era salvar la vida. Sí. Yo os digo que en este momento... Es muy delicada la información si no es cierta, O sea, para lanzarse a esta piscina tienes que tenerlo muy, pero que muy atado, En la Casa Real, entre bambalinas, hay una discusión tremenda para poder decir qué comunicado se va a dar ahora. Y van a decir la verdad de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado, de sus compañeros en el programa la creen, porque están asintiendo, claro, la han operado, no la vamos a saber, salvo que la recuperación no progrese adecuadamente. Pero es que a mí lo que no me cuadra de esta información es que sepas estos detalles, que han tenido que inducirle a un coma y que no sepamos el por qué. O sea, cuál es el motivo de la operación. O sea, sabemos que hay un posoperatorio en el que pasa algo, que la tienen que inducir al coma y no sabemos lo más básico, la base de la noticia, de qué era la operación. Me extraña mucho, la verdad. Y entonces sí que nos dirán la verdad porque la vamos a ver.
Bueno, no se puede ser más clara, ¿eh? Pues No, fíjate Lo dijo literal. que lo curioso de esto, has visto las últimas palabras que te he dicho, si no progresa bien. Al día siguiente, el comunicado de la Casa Real diciendo que Kate Middleton iba a salir ese mismo día, comienza diciendo que progresa bien. Sí. Entonces, es como, a mí me parece todo como muy forzado. A mí me parece que está forzando ella la maquinaria para que le encaje, le cuadre con el comunicado. Como también A es ver, cierto... es que da la sensación de que nos estaban viendo. Hombre, Bueno, es que yo creo que de alguna manera seguro que nos están viendo. Hombre, se ha hecho muy viral la noticia, se hicieron eco todos los medios y por supuesto que habrán visto esto. Esto lo han tenido que ver sí o sí. hombre, es que Eso es que aquí es casi seguro. a día de hoy la Claro. que Es está que ha dando- sido la única Es casi seguro, no, es que es seguro. periodista que ha dado que ha información, dado información. Y que ha dado buena información. Y Aquí hablan de ella como periodista, cuando sabemos que no lo es, realmente. Tiene mucho currículum, muy buen currículum, tiene mucha carrera, tiene mucha experiencia, ha hecho muchos trabajos muy potentes, pero hombre, periodista no es. Es como si me llaman periodista a mí, que hay gente que me llama periodista. exactamente. Gracias. No, ha dado buena compañero. información, a pesar de las críticas que ha Claro, y recibido. la Casa Real Británica ha tenido una oportunidad de, si aquí mi compañera se ha equivocado en alguna información, rectificarla, pero no lo ha hecho. Y a día de hoy el único testimonio verídico que tenemos es el que nos ha dado. Te voy a Concha hacer Calleja. una pregunta. Pero bueno, verídico, ¿por qué? Es que no sé por qué es verídico. Después de todo esto y de las críticas que vamos a ver ahora, ¿mantienes todo lo que has dicho hasta ahora? Por supuesto, Se totalmente. mantiene. O sea, sigo teniendo una confianza. Incluso Emma, O sea, Emma confía en ella, el programa confía en ella. Entiendo que si confía en ella también tiene que ser por algo, también os digo, ¿no? O sea, es que no sé qué pensar, la verdad es que no sé qué pensar. Creo que no es verdad. Pero también es que te hablan con tanta seguridad. Ella se mantiene con tanta seguridad y el programa confía tanto en ella que la verdad lo dudo. No os voy a engañar, no estoy completamente seguro ni de una cosa ni de la otra. Tremenda en mi fuente y sigo manteniendo todo lo que he dicho, O sea, que tiene una confianza tremenda en su fuente y lo mantiene. Bueno, a pesar de los pesares. No, no, Quiero pues te voy a decir hemos una cosa. tocado o he tocado nervio y el nervio siempre duele, ¿sabes? Cuando tocas nervio, el nervio siempre acaba haciendo daño. has demostrado la Y falta de tienes- transparencia ¿qué ha pasado? que hay en la Casa Real. Porque os voy a decir una cosa, aparte de las cosas que están diciendo, como la Casa Real ha dicho que esto no es verdad, que no ha habido ni un solo comunicado oficial. que diga Desmintiendo la esto. información. Ni un solo Tú comunicado. confías en tu fuente Yo y confío en yo a ver, es que comunicado desmintiendo esto no hay casi de nada. confío en ti, que lo sepas, a Gracias. pesar de todas las O sea, es que Emma confía en ella y la apoya. Y el programa también, entiendo. críticas por parte de la prensa inglesa y de todos los medios. Casa Real Británica se enfada por declaraciones inventadas de que la princesa de Gales estaba en coma. No tiene ningún sentido. Esa periodista no hizo ningún intento de verificar nada. Casa Real Británica niega las declaraciones People. de que Kate Middleton estaba en coma después de una cirugía Casa Real Británica niega las declaraciones, pero ¿dónde la ha negado? abdominal. Totalmente absurdo. Casa Real Británica silencia las afirmaciones de que Kate Middleton estaba en coma inducido después de su intervención abdominal. El enfado de la Casa Real Británica por las mentiras sobre las No sé, la verdad, a mí yo no pongo la mano en el fuego ni por una información, ni porque sea, ni porque no sea, porque es que no sé, es que ella está completamente convencida y la ves con esa confianza que ya te hace dudar. Pero es que por otra parte es que no tiene mucho sentido. Personalmente creo que no tiene mucho sentido que sepas lo del coma y que no sepas cuál es el motivo de la operación. Si a mí esta señora me dice el motivo de la operación es este y se ha complicado por esto, Pero hombre, que tú sepas un detalle así y no sepas la base, me resulta raro. Pero bueno, familia, ¿ustedes qué pensáis? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Os mando un besote enorme y nos vemos luego, ¿vale? Adiós, guapísimos. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.